Yo creo que ahora mismo la vivienda es el principal problema de la mayoría de la gente y que tenemos que trasladar ese lema que parece que ha asumido el Partido Socialista, que la vivienda no es un bien de mercado, sino un derecho, a las políticas públicas. Para ello hay que tomar medidas valientes como, por ejemplo, prohibir la compra especulativa en nuestro país, hacer los alquileres indefinidos, hacer que el control de precios también sea para el alquiler de habitaciones o el alquiler vacacional. Hay muchas medidas y luego, evidentemente, impulsar una compra masiva de vivienda pública para tener un parque público a la europea. Quedan muchas cosas por hacer y, desgraciadamente, el Partido Socialista nos tiene con regalos a los rentistas en materia fiscal y no se termina de atrever a meter medidas regulatorias potentes. No tiene sentido que el Ministerio de Hacienda se plantee que los currantes paguen por el IRPF del salario mínimo interprofesional y al mismo tiempo se oponga a que las SOCIMIs paguen impuestos, continúe pensando que quien tiene 8 viviendas, en vez de pagar un 25% del impuesto de sociedades, paga un 15% y en cambio ahora venga con que hay que regalar. A la gente que tiene una casa que no la utiliza para vivir, lo que hay que explicarle es que esto no es un bien con el que especular y que evidentemente tiene derecho a poder alquilarlo, pero no a cualquier precio, ahí no hay libertad, porque entonces quitamos la libertad del que no tiene casa. Y por tanto, ante este giro del Partido Socialista, que lo que dice es quien se porte bien le perdonaremos impuestos, nosotros pensamos que quien se porte mal le hincharemos a impuestos. Es un cambio bastante importante. Bueno, yo por ejemplo, lo planteaba esta semana en el Pleno, no entiendo que haya empresas que puedan comprar vivienda. Porque si hemos decidido que la vivienda no es un bien de mercado, sino es un derecho, ¿para qué necesita una vivienda una empresa? Para especular, para sacar un lucro, una plusvalua. Por tanto, creo que una cosa fácil es no permitir que las personas jurídicas, que las empresas puedan adquirir vivienda en España. El Partido Socialista, en su congreso, donde suelen ponerse rojos y luego ya van descafeinándose, planteaba el que no puedan comprar vivienda personas extracomunitarias. Yo, como valenciano, aplaudo esa medida. Tenemos una realidad, sobre todo en la zona de Alicante y de la costa, donde hay mucha tensión por la compra de millonarios de otros países, pero creo que es insuficiente. No solo es personal no comunitario, también gente de la Unión Europea, pero también gente de España. A mí no me importa si el propietario del fondo de inversión, del fondo buitre, es una persona de Luxemburgo, de Canadá, o es una persona nacida con 8 apellidos españoles. Por lo tanto, creo que también podemos empezar a prohibir este tipo de compras. Y luego hay otros países en nuestro entorno que han decidido que solamente se pueda comprar vivienda para 2 cuestiones. 1, para residir, o 2, para alquilar a un precio razonable pactado con el Estado. Creo que esa es la vía. Creo que efectivamente es el camino hacia donde tenemos que avanzar junto al alquiler indefinido. Y la propuesta sería tanto en zonas tensionadas como en cualquiera, sin ningún... Creo que en España ya no existen las zonas no tensionadas. Creo que al igual que hay quien cree que la vivienda es un problema de jóvenes y se equivoca, porque hoy hay parejas que no se divorcian porque no tienen dónde ir uno de los dos, hay familias que no tienen para poder empezar su proyecto vital, por tanto no tiene que ver con su edad. Tampoco creo que sea una cuestión solo de las grandes ciudades, que evidentemente el precio de la vivienda en ciudades como Valencia, Alicante, Barcelona, Madrid están muy disparadas, pero también lo están en otras ciudades medias y pequeñas, donde ya es imposible alquilar por 400 o 500 euros. Y esto antes nos parecía un precio alto. Ahora parece que todo lo que está por menos de 1.000 es asumible. Evidentemente, pagar 1.000 euros por alquilar está muy lejos de la recomendación de la Unión Europea de no destinar más del 30% de tu salario, de tus ingresos a la vivienda. No es verdad que el problema de la vivienda obedezca a que hace falta más casas. Por tanto, como partimos de un contexto y una realidad diferente, es difícil llegar a un acuerdo. El principal problema que hay en España es que hay mucha vivienda secuestrada por el turismo, apartamentos turísticos en bloques residenciales. Esto no se entiende, esto debería ser ilegal. Un bloque residencial tiene una función concreta estipulada en los planes urbanísticos, que es la vivienda residencial, no un negocio. Y la otra parte, evidentemente, que hay gente que acumula muchas viviendas y esto impide que otra gente la tenga. ¿Qué hace falta construir en algunos sitios? Quizá. Y normalmente la derecha contesta siempre, ya, pero todos queréis vivir en las mismas ciudades y en las mismas calles. Bueno, pues lo que sabemos es que la obra nueva que se ha construido en la ciudad de Madrid y Barcelona, el 20% no ha sido capaz el mercado de venderlo. Sigue vacía.
Entonces no es un problema de más construcción, yo creo que es un problema de más compra de vivienda pública. Creo que el Estado tiene mecanismos como el tanteo y retracto que permite comprar a precios asequibles a fondos buitre, a empresas, etcétera, para una promoción pública. Creo que es importante la compra masiva de vivienda en todos los barrios para no generar guetos. Creo que las promociones públicas de vivienda terminan generando a la larga que los colectivos más vulnerables, que son los únicos que acceden a esta vivienda, bueno, pues entren en un gueto y al mismo tiempo genera crispación, genera racismo, genera desazón de gente que lo pasa mal pero no llega a ser tan precaria para poder adquirir la vivienda pública. Por tanto, creo que ante aquellos que quieren volver a la escalera de los ricos, la escalera del servicio, es muy importante que esa planificación de compra pública haga que haya vivienda social en todas las calles, en todos los barrios y por tanto nos mezclemos. Yo creo que en democracia es muy importante, uno, nunca perder la conciencia de clase, pero al mismo tiempo conocer entornos diferentes y realidades familiares distintas. Igual que planteaba antes que no entiendo por qué una empresa puede comprar vivienda, yo no entiendo por qué en una finca residencial alguien puede montarse un negocio cuando para abrir un negocio en cualquier otro sitio te piden 1000 cosas. En cambio aquí, que no se genera empleo, que no se paga impuestos, porque hay que recordar que los Airbnb o los apartamentos turísticos no pagan ni siquiera IVA, que aparte es una competencia desleal para la persona que tiene un hotel y genera empleo. Entonces yo creo que una propuesta muy sencilla es, como ya no se puede tener negocios en nuestras fincas, porque las casas son para vivir y no para hacer negocio, toda esa vivienda ¿dónde va? Y aquí va a haber dos opciones. Que los propietarios que tienen apartamentos turísticos, que no son grandes fondos, decidan pasar esto directamente al alquiler residencial, porque es el único que puede operar, y la otra, que haya fondos buitre que se quieran ir. Y en el momento que quieran irse es cuando yo creo que el Estado, a través del tanteo y retracto, tiene que plantear una compra pública a precio asequible y regulado y esas pasan a ser parte de la oferta pública. Por tanto, por un lado tendríamos más oferta pública y más oferta residencial en el ámbito privado porque no puedes operar con un apartamento turístico. Yo creo que esto es muy razonable. Yo no entiendo cómo el resto de sectores económicos aceptan que alguien juegue con las cartas trucadas. Es que para abrir una peluquería o para abrir una clínica de veterinaria, tú no lo puedes montar en el tercer piso de una finca residencial. Tienes que tener unas normativas, unas licencias, operar, pagar unos impuestos, etc. ¿Por qué el turismo sí? Porque la vivienda es un bien de mercado. Hemos quedado en que no, ¿no? Pues hagámoslo. Nosotros aquí planteábamos dos cuestiones. Una, la parte de rehabilitación, porque somos conscientes de algunas de estas viviendas, o muchas de estas viviendas, por ser honestos, necesitan ser rehabilitadas, pero bueno, la rehabilitación de vivienda desde el punto de vista clásico, pero también desde el punto de vista de eficiencia energética, adaptación climática a la realidad que estamos viviendo, genera empleo, genera economía y por tanto es una buena propuesta. Y la otra es, evidentemente, insisto, en la parte de compra pública. Es decir, pues si la gente tiene casas cerradas que no quiere, tenemos dos opciones, invitarles a que lo alquilen a un precio decente o comprarla a un precio obviamente pactado por el Estado. Porque, insisto, no puede ser que pongamos el foco en realidades completamente residuales como la ocupación, cuando el problema que hay en este país es que hay muchas casas sin gente y mucha gente que no tiene la posibilidad de soñar en tener una casa propia y que tiene que compartir hasta los casi 40, que tiene graves problemas por este tipo de cuestiones y que el Estado no haga nada, ¿no?